Alabado al que vive por los siglos de los siglos. Gracias al Señor, amados hermanos. Hoy, martes 29 de noviembre. Quedan pocos días para que se culmine este año 2023. Agradecemos a nuestro Padre querido que nos permite salir al aire a través de las redes sociales y transmitir el encargo del Señor, las grandes verdades que están en la palabra del Señor. Saludamos a todos los oyentes, a todos los hermanos que están en contacto, amigos, que Dios bendiga su familia, Dios bendiga su entrada y su salida. En este momento vamos a hacer una oración para que el gobierno del Espíritu tome control en este momento al transmitir en este programa Los Obreros de la Hora Undécima. Abba Padre, todos los honores, toda la honra y la gloria es para ti. Padre querido, en tu insondable amor, en tu beneplácito y en tu pensamiento y en tu buena voluntad, tú nos tenías predestinados antes que existieran todos estos mundos. Dentro del deseo de tu corazón era crear al hombre con un propósito, para que el hombre pueda contenerte, pueda expresarte, pueda representarte y pueda servirte a ti. Señor, lamentablemente el hombre cayó en desobediencia y en rebelión. Señor, este mundo estaba completamente en un caos. Pero en tu amor y en tus planes divinos, Señor, enviaste a tu Hijo, y tu Hijo dejó el trono, Señor Jesús, y fue obediente a tu hablar, y vino para poder salvar a la humanidad de la condenación. Ahora, Señor, nosotros como tus hijos, tenemos tu vida dentro de nosotros, y estamos nosotros cubiertos con tu sangre preciosa, y somos hijos legítimos tuyos y somos herederos y coherederos en Cristo Jesús. Bendice este programa, Padre. Bendice a todos los hermanos, y que el fuego del Espíritu queme mis labios y tu Espíritu nos enseñe, nos instruye y nos hagas ver las grandes verdades que están en tu palabra. Te lo pedimos en aquel que está sentado a la diestra de Dios Padre. Amén y amén. Un saludo fuertemente y un abrazo a nuestro hermano Johnny. Que Dios bendiga ricamente a nuestro hermano Johnny. Bendiciones para él, su familia, su entrada y su salida. Bendiciones a todos sus trabajadores. Bendiciones a nuestros hermanos que viven dentro de su casa. Gracias a nuestro hermano Johnny, que siempre con ese corazón grande nos está apoyando para poder salir al aire, y no solamente mi persona, sino muchos sitios en su buen corazón. Aleluya, siempre abre ese corazón para la obra del Señor. Que Dios te bendiga ricamente, mi amado hermano, y te fortalezca en gran manera. Muchos saludos. Saludando a la iglesia en Chimbote. Hoy día conversé con el siervo Santo Reina, que está encargado de la obra la iglesia en Chimbote. Gracias al Señor que ya se está recuperando bastante de la operación de la vista. Un fuerte abrazo, y muy pronto estarás aquí nuevamente en el canal para poder escuchar el hablar de Dios a través de tu boca, de tu espíritu. Muchos abrazos, bendiciones también a su esposa Teresa Sandoval, y muchas bendiciones a todos los hermanos que reúnen en la iglesia en Chimbote. Saludamos también a la iglesia en Nuevo Chimbote. Muchos saludos a los hermanos de la iglesia en Nuevo Chimbote, donde está al frente en la obra nuestro hermano Julio Guamán. Bendiciones a nuestro hermano Julio, a su familia. Bendiciones a los hermanos que reúnen en la iglesia en Nuevo Chimbote. Un fuerte abrazo. Adelante en el caminar del Señor, aunque las aguas se muevan, pero llega el momento de la calma y nosotros tenemos que cooperar por la obra y la edificación del cuerpo de Cristo. Bendiciones, amados hermanos.
Bendiciones también a los hermanos de la iglesia en Lima. Muchos abrazos, muchas bendiciones. Bendiciones a los hermanos de la iglesia en el Callao. También fuerte abrazo, muchas bendiciones. Y bendiciones también, aleluya, a la iglesia en Piura, zona 26 de octubre, donde está nuestro hermano Juan Paiva, nuestro hermano Julián. Un fuerte saludo. Nuestro hermano Julián y su esposa Rosemary. Nuestra hermana nuestro hermano Juan, su esposa Lorena y todos los hermanos, muchas bendiciones. Gracias al Señor. Este programa presenta su programa Los Obreros de la Hora Undécima. Los Obreros de la Hora Undécima. Hoy vamos a hablar acerca de unos puntos muy cruciales que están en la palabra del Señor. Vamos a hablar acerca, brevemente, de acuerdo al contenido en la palabra, la edificación del cuerpo de Cristo, y como subtítulo vamos a hablar la edificación del cuerpo de Cristo en el ministerio de Juan. Como subtítulo, la edificación del cuerpo de Cristo en el ministerio de Juan. Y nosotros podemos leer en nuestras Biblias Tercera de Juan, versículo 3 y 4. Si usted tiene su Biblia, amada hermana y hermana, habla su Biblia, Tercera de Juan, versículo 3 y versículo 4. La palabra nos dice de la siguiente manera, el versículo 3 dice: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. ¿No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad? Esta palabra verdad significa realidad. El apóstol Juan, si nosotros miramos acerca del contenido en la palabra, el libro de San Juan, amados hermanos, habla acerca de la vida. Dice, Él es el pan vivo, Él es el agua viva, Él es la vid verdadera, Él es el camino, Él es la escalera celestial, Él es todo. Ahí Juan habla acerca de la vida y acerca de su madurez. Ahí Dios guardó a este gran hombre de Dios, Juan el amado, cuando tenía 70 años, al ver que el rey no pudo matarlo cuando puso dentro de la olla hirviendo de aceite, Dios lo guardó. Todo está bajo la soberanía y bajo el gobierno de Dios. Que el enemigo, cuando quiere destruir a los grandes hombres de Dios, y Dios quiere usarlos, porque en Él está la vida y en Él está quitar la vida. Amén. Dios tenía un propósito para Juan. Ya no estaba Pedro, ya no estaba Pablo, y Juan fue guardado porque tenía algo que revelarle, porque Juan tenía una visión y había recibido la revelación por su vivir. Y durante 20 años en la isla de Patmos, él rápidamente recordó las palabras de su maestro, y él tenía un vivir en el Espíritu y andaba en el Espíritu. Por tener ese vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu, él recibió las grandes revelaciones que están en la palabra del Señor. Cuando él salió a la edad de 90 años, 20 años estuvo en la isla de Patmos, lo primero que hizo Juan es restaurar el primer amor de todas las iglesias que habían perdido. Recuerda cuando el Señor en la iglesia a Éfeso, Juan va y le dice: recuerda por tanto de dónde has caído. Amén. ¿No? Y porque ellos habían perdido el primer amor. El primer amor significaba ellos habían perdido la presencia del Señor. Mientras que Juan estaba 20 años, ya no estaba Pablo, ya no estaba Pedro, los hermanos comenzaron a vivir de acuerdo a su conocimiento, opiniones, de acuerdo a su carne, y dejaron la grande verdad de vivir en el Espíritu y andaban conforme a su vivir del alma, y ellos perdieron la presencia del Señor.
Al salir a esa edad de 90 años, Juan salió cargado, aleluya, y a restaurar a los hermanos para que todos los hermanos aprendan a amar la presencia del Señor, aleluya, y sean conducidos para que ellos puedan ser madurados, puedan crecer en vida y puedan madurar. Gracias al Señor. Si nosotros hablamos acerca de edificación del cuerpo de Cristo, amén, y leemos rápidamente aquí en Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, y dice, hacia adelante dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Amén. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos y a los otros en amor. Pablo, aquí la palabra preso quiere decir que él estaba cautivado. Un preso, un esclavo, es aquel que depende rotundamente de su amo y está sujeto a su amo, y él estaba completamente obediente. Esa palabra preso había cautivado su corazón, su espíritu de Pablo, que él llevó a los hermanos que tengan un vivir en amor y que ellos puedan guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y él dijo, hay un cuerpo, no hay dos cuerpos, hay un cuerpo. No dijo hay varios espíritus, hay un espíritu, aleluya. Y no dijo que había muchas fe, hay una fe, aleluya. Aquí la palabra dice un cuerpo y un espíritu, amén, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, aleluya, tenemos un Señor, no tenemos dos, tenemos un Señor. Tenemos una fe y un bautismo. Tenemos un Dios y Padre, el cual es sobre todos y por todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Avancemos un poquito más. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Amados hermanos, cuando el Señor Jesucristo todavía estaba en la tierra, no había sido glorificado, no había ido todavía a la cruz, el Señor le pregunta a los discípulos qué dicen las personas, la gente, quién era Él. Y cada uno puso su argumento, ¿no? Tú eres profeta, dice que tú eres Jeremías, pero el Señor estaba preocupado. Pero ustedes que están conmigo, que yo los estoy perfeccionando para que tengan un vivir espiritual, para que sean en el monte, para que busquen la presencia, para que sean gobernados por el gobierno divino, para que hagan la voluntad de Dios, ¿qué dicen ustedes? En ese momento, el Padre le revela a Simón, hijo de Jonás, que el que preguntaba era el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le responde, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, que no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora tú serás llamado Pedro, y sobre esta roca, o sea, sobre Cristo, edificaré mi iglesia. En ese momento hay dos revelaciones. El Padre le hace la primera revelación a Simón, que el que está preguntando era el Hijo del Dios viviente. Y el Hijo revela al cuerpo, revela la iglesia. Sobre esta roca, sobre Cristo, edificará la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella cuando la iglesia está completamente bien edificada. Y durante la semana pasada vimos que la edificación empieza en casa, que nosotros debemos estar gobernados por Cristo, el Padre debe estar gobernado por Cristo y la familia debe estar gobernada por Cristo. Y si nosotros recibimos este orden, vamos nosotros a aprender a edificar bien este cuerpo. Y solamente hay un fundamento, y este fundamento es Cristo. Y sobre ese fundamento nosotros tenemos que mirar cómo edificamos. Pero aquí la palabra dice el apóstol Pablo que solamente hay un cuerpo, hay un espíritu.
hay una fe, hay un Señor, hay un Dios y Padre, hay un bautismo. Y el Señor constituyó apóstoles. Apóstol significa apartado, enviado, aleluya, como fue Pablo. Pablo fue uno de los grandes apóstoles, que donde él iba, aleluya, él predicaba, gastaba tiempo en el sitio donde estaba y comenzaba en el lugar de la iglesia de Éfeso a levantar la iglesia en Éfeso. Y todos los hermanos que eran salvos, aleluya, eran constituidos para que ellos puedan edificar sobre ese fundamento que era Cristo Jesús. Amén. Y aquí dice a otros profetas. Un profeta es aquel que habla palabra de Dios, es aquel que recibe el encargo de Dios y transmite el encargo de Dios a la iglesia, al cuerpo, a los hermanos. Aleluya. Gracias al Señor. Hay evangelistas también, hay pastores y maestros. Todo esto Dios constituyó, pero ¿para qué? A fin, dice el apóstol Pablo, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si nosotros, amados hermanos, estamos sujetos y obedecemos este principio en la palabra, nosotros podemos edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. Hay un solo cuerpo. En otras palabras, hay una iglesia universal donde todos nuestros amados hermanos que reúnen en diferentes partes del planeta alaban a Dios, invocan el nombre del Señor y están sujetos y hacen la voluntad de Dios y se conducen bajo el gobierno del dispensar del Espíritu y obedecen todo lo que está en la palabra. Son nuestros amados hermanos que Dios lo compró este cuerpo con su propia vida, con su sangre. Gracias al Señor. Pero aquí, aleluya, la gloria es al que vive por los siglos de los siglos, aquí en la tercera epístola de San Juan, porque aquí nos está hablando, el primer libro que escribió Juan, el apóstol Juan, en la isla de Patmos, fue Apocalipsis, Revelaciones. Y ahí Juan, y ahí las epístolas. Juan tuvo un vivir, hermanos, de acuerdo al corazón de Dios. El secreto de Juan era que todo lo que había aprendido de su maestro lo llevó a tener una realidad en su vivir y él vivía en el Espíritu. Ya el Señor ya había sido glorificado, ya había ascendido, trascendido los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, y había venido como el Espíritu para estar dentro de los discípulos y estaba mezclado en su espíritu de Juan, y Juan fue obediente hasta el día de su partida. Y estas palabras siguen dando testimonio. Amén. Como vuelvo a repetir, el libro de Juan es un libro que nos habla acerca de la vida. Gracias al Señor. El objetivo del ministerio de Juan, amados hermanos, el encargo actual para nosotros es practicar el ministerio del apóstol Juan en su madurez. Aleluya. El propósito de este ministerio es suplir espíritu y vida para todos los hermanos. El propósito del ministerio de Juan es suplir vida, aleluya, para todos los hermanos, aleluya, con el fin de que ellos tengan condiciones de gobernar en el mundo venidero. Aleluya. El apóstol Juan, su objetivo y su propósito era que todos los hermanos sean gobernados por el Espíritu, sean nutridos por la palabra, sean suplidos por el Espíritu y vida. Amén. Gracias al Señor. Recuerda, hermano, que hay una vida dentro de nosotros.
Esa vida es el Espíritu Santo mezclado en nuestro espíritu. Ese espíritu, de acuerdo a nuestro vivir, a nuestra consagración, ese espíritu va a ir puliendo, sacando todo lo negativo de nosotros para que nosotros nos dejemos gobernar y ser enseñados por ese espíritu, ser instruidos por ese espíritu, andar bajo el gobierno del espíritu y obedecer esta orden del espíritu, aleluya, porque solamente en el espíritu nosotros podemos edificar la iglesia. Amén, gracias al Señor. Entonces, el objetivo de Juan era que todos los hermanos llegan a ser suplidos con espíritu y vida para que en el mundo venidero, aleluya, cuando el Señor venga y en el milenio puedan gobernar las naciones. Amados hermanos, si nosotros miramos aquí, para después desmenuzar aquí el versículo 3 y 4 de tercera de Juan, San Juan 6:33. Es un versículo bastante conocido. San Juan 6:33 dice de la siguiente manera. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor. San Juan 6:63 nos dice así: el Espíritu es el que da vida. Amén. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que el objetivo de Juan es suplir a las iglesias espíritu y vida para que ellos puedan crecer y puedan madurar. Aleluya. Para que ellos puedan estar listos, para que puedan gobernar el mundo venidero. Aquí en San Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da vida. Recuerden, la carne, o sea, nuestra carne, para nada aprovecha. Las palabras que yo los he hablado, o sea, las palabras que yo he hablado, son espíritu y son vida. Amén. El único objetivo, hermano, y si nosotros tenemos este vivir espiritual, somos verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y siempre estamos en el monte, y nosotros hemos enseñado, de acuerdo a la palabra, en San Mateo capítulo 5, que el Señor subió al monte y los discípulos le siguieron y estuvieron en el monte. El monte significa salir de la esfera natural para estar en la esfera espiritual, ahí en la presencia del Señor. Y uno puede estar en el monte muy temprano en el rocío de la mañana, y como somos el templo, la casa del Dios viviente, durante el día, cuando uno despierta, aleluya, uno puede estar invocando, puede estar liberando, puede disfrutar la palabra, lo que ha disfrutado temprano, y puede estar en constante un vivir espiritual. Como dice la palabra, orar sin cesar, dijo el apóstol Pablo, amén, y tener un vivir espiritual. Acá dice que el espíritu es el que da vida, hermano. O sea, nuestros conceptos naturales que fueron transmitidos a nuestros primeros padres del árbol del conocimiento, del bien y el mal, que representa a Satanás, de ahí viene el conocimiento. Ahí está la parte buena, la parte de raciocinamiento, la parte de opiniones y argumentos. Ahí viene la religiosidad, ahí viene la levadura, ahí viene que yo quiero interpretar la palabra a mi manera y dejo al Espíritu a un lado para poder yo interpretarla a mi manera. No, amados hermanos en el Señor, ¿qué hemos leído? Que nosotros, en Efesios dijo el apóstol Pablo, tenemos que ser nosotros sencillos y humildes. Vivir bajo el vínculo del amor, vivir bajo el vínculo del Espíritu. Amén, gracias al Señor. Entonces, si nosotros tenemos este principio de vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu, aleluya, porque estas palabras son directamente inspiradas por el Espíritu Santo. Gracias al Señor. Vamos a leer rápidamente también Hebreos. ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 2, versículo 5? Hebreos 2, versículo 5 nos dice así. Amén. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. El Señor no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Amén. Gracias al Señor. Amén.
Aleluya. Los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines, aleluya, todo Dios lo hizo a través de su hablar y fueron hechos para administración. Y todos, después de la rebelión de Satanás y los ángeles que se rebelaron, todos ellos están sujetos y obedientes al hablar del Señor. Gracias al Señor. Amén. Aquí mismo Hebreo dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo todo el universo. Amén. Gracias al Señor. Amados hermanos, el mundo venidero, el mundo que ha de venir, no será entregado a los ángeles, conforme dice aquí en Hebreo, sino a los hombres regenerados. Aleluya. Este mundo venidero será entregado a nosotros, los hijos de Dios, para que nosotros pudiéramos hacer y recibir el gobierno y hacer la voluntad de Dios. Este mundo, hermano, los ángeles ahí, que en el tiempo, por ejemplo, tenemos, antes que fuera creado el hombre, había un personaje llamado Lucero de la Mañana, ¿no? Vamos a ver rápidamente Isaías 14, Isaías 14, 12 y 13 dice, 14, 12 y 13 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré al lado del norte. Lucero de la mañana, hermano, fue creado para que sea el primer ministro ahí, para que él pueda ser obediente. Y él dice aquí en la palabra que él tenía en su corazón algo. Y aquí en el libro de Ezequiel, capítulo 28, acá dice cómo caíste por su orgullo, porque tenía algo en su corazón. Aquí en Ezequiel 28 nos habla un poco más claro lo que había dentro del corazón de este lucero de la mañana. Dice el 28, 11, 14, 17. 11 dice, 28, 11. Dice así, vino a mí palabra de Jehová diciendo, el 13 y 14. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa, era tu vestidura, de cornerina, topacio, jasper, crisólito, berilo, ionice, de zafiro, carbúnculo, esmeralda, oro, los primores de los tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. El versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. O sea, lucero de la mañana, amados hermanos, él fue creado con un propósito, y él tenía la tercera parte de los ángeles, y lucero de la mañana tenía la autoridad que era un poco superior a Gabriel y a Miguel. Pero dentro de su corazón, él quiso ser igual a Dios. Y dentro de su corazón creó su egocentrismo y se rebeló. Y no solamente se rebeló él, sino reveló la tercera parte de ángeles. Y por eso que dice, si Dios no sujetó a los ángeles, sino que los arrojó junto con Satanás a esta tierra. Amados hermanos, gracias al Señor, amados hermanos. Por eso que el apóstol Juan, su propósito, a través de los tiempos, miren lo que dice aquí en San Juan. Vamos a leer San Juan, en el último capítulo de San Juan,
en el último libro de San Juan, dice así, ¿no? Capítulo 21, aleluya, y versículo 24 al 25, dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribe estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribiera una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir. Amén. Gracias al Señor. Este apóstol Juan, hermano, en su vivir, él tuvo un vivir de amor, obediencia, y se dejó guiar y gobernar por el Espíritu. Y por eso, si el mundo actual, que está en las manos el mundo actual, ahora, después de la caída, y después también que cuando Nimrod edificó la torre de Babel, y ahí comienzan los gobiernos de este mundo gobernado por Satanás, el mundo actual está en las manos de Satanás y fue entregado para que el hombre lo gobierne. Amén. Cuando Dios hizo al hombre en el principio, Dios lo hizo después de la caída, de la rebelión de Satanás y los ángeles. El Señor no se detuvo, hermano. Él creó al hombre a la imagen y semejanza de Dios para que el hombre pueda hacer el gobierno de Dios. Por eso que aquí en el 1, 26 y 28, que le hemos leído varias veces y lo seguimos leyendo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y se unen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y le dijo, fructificar y multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El hombre fue creado a la imagen y semejanza con un órgano especial, aleluya, llamado el espíritu humano. Cuando el Señor sopló, este hombre fue una alma viviente. Amén. Dios le dio un espíritu humano para que este hombre pueda gobernar, para que este hombre pueda fructificar, para que este hombre pueda señorear. Pero nosotros vimos que después de la caída de Adán y Eva, todos estos mundos son gobernados por Satanás. Recuerda, amados hermanos, que la maldad está creciendo de una manera muy avanzada y terriblemente, porque Satanás sabe que a él ya le queda poco tiempo para ser juzgado y ser lanzado al lago de fuego. Él está avanzando y está cautivando a mucha humanidad, aún a muchos hijos de Dios, los está haciendo caer y están bajo el gobierno del enemigo. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que orar e interceder por nuestros hermanos que retrocedieron para que vuelvan a la luz, a la realidad de la vida del Señor. Si nosotros podemos ver ahí por qué el hombre tiene un órgano especial y por qué el hombre, aleluya, Dios en estos tiempos, el Señor está tan preocupado para que nosotros podamos hacer el gobierno divino. Aquí en 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Qué? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por medio del Espíritu, nosotros que tenemos humanamente, aleluya, que tiene las funciones, nuestro espíritu humano tiene las funciones, en otras palabras, nuestro espíritu humano tiene 3 partes, que es la comunión, que es la conciencia, que es la intuición. Y no solamente el apóstol Pablo así dice, sea guardado solamente el espíritu, sino alma y cuerpo. El alma
también tiene tres partes, que es mente, emoción y voluntad, que es nuestra persona. Y el cuerpo es la parte externa, la parte física. Este cuerpo es un cascarón donde contiene el alma, que es mente, emoción y voluntad, pero en lo profundo está el espíritu humano. Desde el día que tú y yo lo recibimos al Señor como nuestro único Salvador, el Espíritu Santo se ha mezclado con nuestro espíritu. Es como este vaso fue creado para poder contener líquido. Amén. Y nosotros fuimos creados para poder contener al Señor. Por eso que el apóstol Pablo dice, sea guardado, irreprensible, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, cuán importante tenemos que nosotros vivir una realidad, cambiar de actitud. Cuán importante, amados hermanos, es valorar a la persona que está dentro de nosotros. Dentro de nosotros, hermanos, no hay una persona, no hay religiosidad. Dentro de nosotros no hay verdaderamente otra cosa, especialmente nosotros como hijos de Dios. Dentro de nosotros está el Espíritu Santo. Dentro de nosotros tenemos la naturaleza de Dios en nosotros, hermano. Y esa naturaleza de Dios tenemos que tener un vivir santo, consagrado, con temor y temblor delante del Señor, y con toda sencillez y con toda humildad, aleluya, trabajar por causa de el Señor. Amados hermanos, nosotros en estos tiempos que nos queda, y mientras que Dios nos dé oportunidad de vivir, que todavía podemos respirar, que cada día que amanece Dios nos da una nueva oportunidad. Amados hermanos, edifiquemos este cuerpo. Este cuerpo, nuestro Señor Jesucristo en su humanidad, su cuerpo fue completamente partido por causa nuestra. Él fue un cordero que no abrió su boca para nada, no se defendió para nada. Él, todas las cosas que tenía que hacer, consultaba al Padre. Y el Padre era su alegría, su contentamiento, su placer, al ver el Hijo obediente y que Él vino a cumplir el deseo del corazón del Padre. A Él le hicieron tantas cosas. Y en la cruz le hincaron su costado, donde salió sangre y agua. Y la sangre era para redención de nuestros pecados, y el agua es para darnos vida. Amados hermanos, cuidemos el templo, cuidemos esta casa, esta morada donde Dios habita. Y por eso dice la palabra que cuando Él venga, desea mirarse a sí mismo. Ya no quiere mirar a nosotros mismos, sino quiere mirar que el día que nosotros lo recibimos, entró una vida. Y esa vida es la vida de su Hijo. Tenemos la mezcla divina con lo humano. Por eso que nosotros fuimos escogidos en los lugares celestiales, amados hermanos. Y nosotros somos sellados con las arras de su Espíritu. Y el Señor se hizo Espíritu para estar en nosotros y con nosotros para siempre. Si el Espíritu no estuviera dentro de nosotros, nosotros hiciéramos como el mundo hace, lo que no tienen al Señor. Bajo el gobierno de Satanás, bajo el gobierno de las tinieblas y bajo el gobierno de la religiosidad. Pero nosotros tenemos una vida y esa vida es el Espíritu, el Consolador, el Espíritu, la persona maravillosa que está en nosotros. Y esa vida necesita crecer, esta vida quiere tomar el control
quiere tomar el control de mi mente, quiere tomar el control de mis labios, quiere tomar el control de mis emociones, quiere tomar el control de mi voluntad, quiere tomar el control de mi cuerpo, de los miembros de mi cuerpo, para que esta vida, aleluya, pueda crecer y madurar en nosotros y nosotros hacer bajo el designio y el pensamiento y el gobierno divino. Amados hermanos, había un personaje que perseguía a todos los que invocaban el nombre del Señor. Este personaje era religioso. Este personaje era completamente ciego. Era un soldado romano. Su maestro era Gamaliel. Pero un día, por eso le digo, un día, gracias a Dios que un día, él cuando fue a Damasco a apresar a los hijos de Dios, tuvo el encuentro con el Señor. De ese día cambió su manera de vivir. De ese día que tuvo el encuentro con el Señor, que era Saulo de Tarso, y el Señor lo llamó a Pablo. Saulo de Tarso significa hombre altivo, orgulloso, vanidoso, religioso, opinar, argumentar, porque tenía a su maestro Gamaliel. Pero cuando Dios lo capturó porque era un instrumento útil, aleluya, fue un Pablo humilde, sencillo, sujeto al hablar de Dios, sujeto al Espíritu de Dios, sujeto, se dejó perfeccionar por Ananías, por los apóstoles, aleluya. Y él hizo la voluntad del Señor. Hermanos, un día tú y yo tuvimos un encuentro con el Señor. Y nosotros debemos agradecer a Dios por ese día que nosotros tuvimos un encuentro con el Señor. Y tuvimos ese encuentro con el Señor, Pablo recibió ¿qué? Dos cosas importantes. Recibió visión y recibió revelación. Si nosotros ese día que tuvimos un encuentro con el Señor, recibimos visión y revelación, nuestra manera de vivir va a cambiar. Y nosotros no vamos a estar sujetos y vamos a guardar lo que dice aquí el apóstol Pablo, se ha guardado irreprensiblemente espíritu, alma y cuerpo. Pero si nosotros no hemos recibido visión y no tenemos revelación porque no tenemos visión, nosotros vamos a servir al Señor de una manera almática, de una manera adánica, de una manera de acuerdo a nuestros principios y conocimientos y religiosos. Hermanos, el cuerpo de Cristo se edifica con los materiales que Dios nos ha dado, con oro, plata y piedras preciosas. Tú y yo fuimos llamados para edificar este cuerpo precioso llamado la iglesia, que la cabeza principal es nuestro Señor Jesucristo y Él lo compró con su propia vida, con su propia sangre. Tú de repente eres un apóstol, eres un maestro, eres un evangelista, eres un pastor. ¿Pero para qué? Para no tomar nuestra propia posición como hizo Lucero de la mañana, sino para edificar el cuerpo de Cristo. Yo tengo mi cuerpo humano, tengo mis ojos y mis ojos están puestos para ver. Mi pelo tiene una función, mi oído tiene una función, mis manos tienen una función, mi corazón tiene una función, mis intestinos tienen una función, mi sangre tiene una función, mis riñones tienen una función. Cada uno está puesto para edificación de este cuerpo físico. Tú, hermano, tienes una función, no para hacer otras cosas, sino para poder edificar el cuerpo de Cristo, porque Dios quiere que en el mundo venidero tú reinas con el Señor. Pero nosotros necesitamos dejarnos gobernar por esta preciosidad que es el Espíritu Santo. Hermanos, solamente en el Espíritu nosotros podemos contactar a Dios. Hoy nosotros sabemos que la forma de estar unidos a Dios es contactarlo con Él por medio
de una llave, de un secreto maravilloso que muchas veces le hemos leído y tú también lo hayas leído, y quiero compartir esto a la luz de la palabra en Romanos capítulo 10, versículos 12 y 13. Dice así la palabra: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo Señor es de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será. Hermanos, por medio de invocar el nombre del Señor, aleluya, nosotros podemos trasladarnos a la esfera espiritual. Invocar significa en hebreo clamar, gritar audiblemente y llamar a Dios, a Jesús por su nombre. Recuerda que Jesús aquí, cuando estaba aquí en la tierra, Jesús tenía su nombre, Jesús, que significa Jehová, el Salvador, que vino a salvar a toda la humanidad y a nosotros los escogidos. Pero también tenía otro nombre llamado Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros y Él con nosotros, aleluya. Y eso se cumplió cuando el Señor resucitó y se tornó al Espíritu y ahora está en nosotros y con nosotros. Pero ¿por qué el apóstol Pablo dice que es, y justamente aquí, aleluya, pero el 12, vamos a leer el 12, ¿no? Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor es rico. ¿Por qué el apóstol Pablo dice, es rico para con todos los que le invocaban? Entonces el apóstol Pablo, antes que sea Pablo, era Saulo de Tarso. ¿A quién perseguía? No perseguía a cualquier cristiano, hermano. Perseguía a aquellos que invocaban el nombre del Señor Jesús. Por eso que cuando él tuvo el encuentro ese día en rumbo a Damasco con el Señor, Saulo, ¿quién eres tú?, le dice. Yo soy a quien tú persigues. Mira la respuesta del Señor. Yo soy Saulo, a quien tú persigues. Saulo, ¿tú piensas que estás persiguiendo a Pedro humanamente, a Juan? ¿Estás persiguiendo a simple hombre? No. Estás persiguiendo a mí mismo, porque ya el Señor ya había sido glorificado, el Señor ya se había resucitado, aleluya, el Señor ya había soplado el espíritu de resurrección a los discípulos y había trascendido de los cielos. Y el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, pensaba que perseguía a simple cristianos o a simple hombre, pero estaba persiguiendo al propio Señor Jesucristo que estaba dentro de los hermanos. Por eso que tú y yo, ese día que tú lo recibimos, hemos recibido el segundo soplo, el soplo del Espíritu en resurrección que está dentro de nosotros para siempre. Y cualquier persona que te puede insultar, te puede faltar el respeto, que te puede decir muchas cosas, él en su ignorancia no sabe, porque está hablando de una persona que está en nosotros. Nosotros no somos cualquier cosa, hermano. Nosotros tenemos la presencia de Dios. Nosotros tenemos la imagen y semejanza de Dios. Cuando más disfrutamos, cuando más tocamos, cuando más nos dejamos gobernar por la ley de la vida, por el Espíritu, amén, nosotros nos vamos a parecer más al Señor. Y por eso, hermanos, cuán rico es invocar el nombre del Señor. Cuando Pablo fue cambiado a Pablo y él se dio cuenta esta llave tan importante de invocar el nombre del Señor. Yo siempre pongo el ejemplo. Por ejemplo, cuando uno va a la casa, aleluya, tú no te metes por la ventana ni por el techo. Tú en tu casa tienes varias llaves. La llave principal que abre la puerta de tu casa. Y cuando estás dentro de tu casa, para ir a descansar, en tu cuarto, tienes otra llave. No es la misma llave. La misma llave principal es para abrir la puerta principal. Pero la otra llave es otra llave para abrir tu habitación para que tú puedas descansar. En otras palabras, invocar el nombre del Señor es la primera llave que nos traslada
nos saca de la esfera terrenal y nos traslada a la esfera espiritual. Y la segunda llave es la comunión, la oración, para estar en la presencia del Señor. Hermanos, es muy rico, muy delicioso. Yo te digo por experiencia, porque tengo muchísimos años. Cada vez que yo salgo, lo llamo Señor Jesús, cuídame, guarda mi entrada y mi salida. Señor Jesús, yo dependo de ti. Señor, líbrame. Líbrame de todo peligro, de todo mal, de gente negativa, de tentaciones y peligros. Aquí, hermanos, en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 19 al 21. 2 Timoteo, capítulo 2, 19 al 21 dice así: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce, escuche bien, hermano, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que dice, que invoca el nombre de Cristo. Aleluya. Gracias al Señor. El versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con lo de corazón limpio invocan al Señor. Hermanos, es una delicia invocar el nombre del Señor. Yo cuando invoco salgo de mi esfera, no confío. ¿Por qué? Invocar es decir, reconocer que yo soy débil, soy frágil y sin mortal. Si nosotros miramos a la luz de la palabra, esto no es moderno, hermano, es de la era de Adán, del tercer hijo de Adán que se llamó Set. Vamos a ver 4.26 de Génesis. 4.26, ¿qué dice? 4.26 dice: y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces todos los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. En aquellos tiempos invocaban el nombre de Jehová. Y nosotros hemos visto que Jesús significa Jehová, el Salvador. Amén. Entonces todos los hombres de Dios, desde Génesis hasta Malaquías, ellos decían, oh Jehová. Pero hace 2000 años atrás, en la era de la gracia, en la era del Espíritu, y vino nuestro Señor Jesucristo, aleluya, nosotros, el apóstol Pablo y nosotros invocamos, oh Señor Jesús, porque es rico, dice el apóstol Pablo, invocar el nombre del Señor. Por eso aquí la tercera epístola de Juan, de San Juan, dice, pues mucho me regocijé, dijo Juan, mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos, aleluya, y dieron testimonio de su verdad, de cómo andan en la verdad. Amados hermanos, es una alegría. ¿Tú crees que nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, no se alegra cuando tú vives en la verdad y tú das testimonio de la verdad? Él se alegra. El Señor, el Padre, el dueño de todos los mundos, se alegró que nuestro Señor Jesucristo en su humanidad anduvo en la verdad y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso que el apóstol Juan, él aquí habla que los hermanos y hermanas que andaban en un vivir de buen testimonio, él tenía regocijo, se regocijaba. Aleluya. Y el versículo 4 dice, ¿no tengo yo un mayor gozo que este? El oír que mis hijos andan en la verdad. Aleluya. El apóstol Pablo también decía, yo tengo como dolor de parto. Aleluya. Para que todos aprendan a andar en la verdad. Para que todos aprendan a vivir la realidad. Para que todos aprendan a tener un vivir y un contacto en el Señor. Amados hermanos, ya no es tiempo que perder. Es tiempo de estar sujeto, de vivir bajo el gobierno del pensar de Cristo, bajo el gobierno del Espíritu Santo, para poder edificar el cuerpo de Cristo. El cuerpo, la iglesia, se edifica con oro, plata y piedras preciosas, no con otro material. El cuerpo de Cristo, aleluya, hay un Espíritu, hay un Padre, hay un Señor, hay una fe, hay un bautismo, hay una esperanza. Y todos los que fuimos llamados, y Dios los constituyó unos apóstoles, a unos profetas, a unos maestros,
a unos pastores, aleluya, todos para ser perfeccionados para el cuerpo de Cristo. Amén. Jesucristo es el Señor, hermanos, muchas bendiciones. Y será para el día de mañana, estaremos acá nuevamente para poder continuar con las enseñanzas que Dios nos da día tras día. Y saludamos a nuestros hermanos, la iglesia Impaita, nuestro hermano Cárcamo, Manuel Cárcamo, muchas bendiciones. La iglesia Intalara, saludamos a nuestra hermana Carmen Palma, a nuestra hermana Caro, nuestra hermana Miriam González, nuestra hermana Clotilde y Noé, nuestra hermana Clotilde. Que Dios te restaure, hermana, el Señor está contigo, está hospitalizada en el hospital, pero el Señor está contigo, estamos orando por ti. Ella está radicando en España junto con todos sus hijos, muchas bendiciones. Nuestra hermana Miriam González, que vive, también es su hija, que vive en Lima, Perú, muchas bendiciones. Saludamos a todos los hermanos de Chivatos, muy agradecidos por ese calor, por ese cariño, por esa ofrenda de amor que siempre hacen. Y por sus oraciones, que Dios bendiga ricamente. Bendiciones a nuestros hermanos de Alvarado, bendiciones a nuestros hermanos de Canoas, muchas bendiciones a nuestra hermana Gloria, bendiciones a nuestra hermana Rosa Valdés, bendiciones. Y este programa presentó los obreros de la hora undécima. Muchas bendiciones. Jesucristo es el Señor.